Como en el horizonte de un desierto se empieza a dibujar un camino y a lo lejos se inicia una polvareda de aquello que se aproxima. Así vimos el COVID-19. Se veía lejos, incluso fuera de nuestro alcance, de nuestro territorio. Pero de pronto, esa polvareda nos cubrió. En mayo de este inesperado 2020 hemos visto en todo su esplendor la pandemia del COVID-19. Bueno, no podemos decir que en todo su esplendor, aún no lo sabemos. La historia se seguirá escribiendo. Por ejemplo, aquí en México nos estamos empezando a relajar y en Europa, pues ya hay reportes con algunos rebrotes fuertes similares a los primeros. En fin, el asunto es que hasta este momento podemos decir que en mayo pudimos ver la magnitud de esta pandemia. Y aunque ya muchos están empezando el proceso de desescalada, si este paso no se hace con cautela y coordinación entre todos, según la OMS, el COVID-19 puede establecerse como un virus endémico. Esto podría suponer que el virus esté presente en nuestras vidas en algunas zonas del mundo, como también lo está el ébola y otros virus. Los expertos le llaman a esto una selección natural, y tristemente, quien no se adapte morirá. Esta postura cree que los más fuertes sobrevivirán. Perderemos amigos, familiares y tendremos que afrontar la situación. Y si estamos ante una selección natural, la pregunta es, ¿fue un accidente o es algo provocado? Y si fue provocado, ¿estamos ante un intento más de los poderosos de este mundo tratando de exterminar a los más débiles según su parecer? Es muy probable que tú y yo nunca sepamos cuál fue la realidad de todo esto. Y mientras tanto, lo que dicen es que humanamente lo que debemos hacer para contrarrestar todo esto es reaccionar positivamente, alimentarnos bien, hacer ejercicio y tener los cuidados de higiene que exige esta nueva realidad. Pero ¿será esto suficiente? ¿Qué harás con esto que te está tocando vivir? Que nos está tocando vivir. ¿Nos marcará para siempre y nos tendrá oprimidos? ¿Nos aplastará y acabará con nosotros, haciéndonos morir en vida? ¿O nos hará más fuertes? La Biblia nos muestra que hay algo inmenso y poderoso que trasciende a los desastres más graves de la historia, sean accidentes o provocados por la avaricia del ser humano. Ese alguien es Dios, el creador del universo, al cual debemos tenerle un profundo temor reverente. Eso se interpreta como un temor reverente que se traduce como un profundo respeto por su gloria. Era necesaria esta introducción para continuar con este segundo episodio sobre el libro de Habacuc. Ahora veremos los versículos del 5 al 11 de ese primer capítulo de Habacuc, donde Dios habla a Habacuc. Como contexto, vemos que en estos versículos tenemos 4 personajes de la historia que debemos considerar: los judíos, Habacuc, los caldeos y Dios. Reflexionando sobre el pasaje, veía cómo estos 4 personajes representan 4 planos. El primer plano sería plano despistado. El episodio pasado, entre otras cosas, veíamos a un pueblo judío que se había olvidado de la ley y esto les había llevado a la destrucción. Habían sido débiles de fe, se habían mezclado con otras culturas, habían adoptado sus costumbres y creencias y habían terminado en la destrucción. No se dieron cuenta de que lo que les rodeaba los estaba influenciando de tal modo que poco a poco los alejó de su fe. Esto los llevó a olvidarse de las promesas de Dios y quedaron inmersos en falsos dioses. Al haber adoptado esas culturas, les fue difícil identificar lo bueno de lo malo, y eso incluyó identificar al enemigo, de tal modo que en menos de lo que pensaban, les iba a caer el ejército de los caldeos con toda su furia. Fueron despistados, y su despiste les haría caer cautivos. Pensando en nosotros, ¿cómo andamos con esto?
¿Qué tanto estamos siendo despistados de tal modo que las nuevas costumbres y culturas están influyendo en nuestras vidas? ¿Hemos llegado a ser cautivos de ellas? Continuamos con el segundo plano. El segundo plano es el plano consciente. Habacuc representa este plano. Él estaba consciente del mal que aquejaba al pueblo judío al que pertenecía. De hecho, es lo que veíamos en el episodio pasado. Estaba consciente, pero su conciencia solo le llevó hasta este momento del libro al lamento, a lamentarse por la situación. Pero no era capaz de ver las alternativas de solución que había. Al ver la historia y al leer su libro profético, podemos deducir que Habacuc se dio cuenta del surgimiento de los caldeos como potencia mundial. Se da cuenta de los poderes humanos, políticos y económicos, ansiosos por conquistar pueblos, territorios y riquezas, y como consecuencia podía ver a su pueblo como las víctimas tiranizadas y saqueadas y masacradas. Dejando un poco a Habacuc y regresando aquí con nosotros, debo verme a mí mismo y tú haz lo mismo. Cuando pretendemos estar informados de lo que nos rodea como para tener la sagacidad de estar adelantados a lo que se vive, como para tomar buenas decisiones. También pienso en los profesionales de la información o en los que en las redes asumen esa postura. ¿Cómo se las creen saber de todas a todas y creen tener la razón basados en una parte nada más de los datos? Pero la realidad de las cosas es que seguimos estando en un plano de los de abajo. Ni mejor ni peor que el plano despistado. Simplemente al lado de ese plano. El tercer plano. Este es el plano ventajoso. Aquí tenemos a los caldeos, comandados por Nabucodonosor. Observando un poco la historia de este poderoso líder, vemos cómo fue hijo de Nabopolassar, quien ya traía un recorrido de conquista y en su afán de seguir conquistando, envía a su hijo a continuar con esta tarea. Fue así que Nabucodonosor, heredando esa alma de guerrero y de avaricia, se despliega con el ejército de su padre a conquistar nuevas tierras, y luego de conquistarlas regresa a Babilonia para ascender al trono. A partir de aquí continúa con su tarea de extender el reino heredado, sacando ventaja de los pueblos débiles. Y como ya lo habíamos comentado, el pueblo judío era uno de ellos al haberse olvidado de su fe. Los judíos eran en ese entonces un pueblo con una fe debilitada, y por ende un pueblo sin principios, y donde no hay principios hay vulnerabilidad. Un pueblo sin base, sin principios, sin dirección, siempre lo hará un pueblo vulnerable de todo aquel pueblo que sepa lo que quiere y que tenga dirección. ¿Cómo andamos nosotros con esto? ¿Nuestros principios están demasiado dispersos que estamos siendo vulnerables? Veamos el cuarto plano, el plano completo. El cuarto plano es el del cuarto personaje de esta historia referida en esos versículos del libro de Habacuc. Ese personaje es Dios. En todo libro profético hay una parte donde Dios habla directamente al pueblo de Israel, y esta no es la excepción. Cuando Dios habla en este libro a través del profeta Habacuc, lo que hace es extender la mirada de los personajes restantes. En pocas palabras, les hace ver más allá de lo que ven hasta el momento. Al despistado, al informado y al ventajoso, los saca del corto alcance y los pone en el plano completo. Como quien levanta a un niño en sus hombros para que alcance a ver por encima de una barrera, así Dios les levanta y les hace ver por encima de la barrera que cada uno de ellos había construido por atender solo su propia opinión. Así es Dios. Y hoy en día lo sigue haciendo. Nos hace recordar de una y de otra manera que nuestra propia opinión no basta, que le necesitamos a Él, que necesitamos alzar la mirada hacia el cielo y acudir a Él para que, estando en sus brazos, podamos extender nuestra mirada más allá de lo que con nuestra corta mirada humana podemos observar. Bueno,
Al analizar el contexto de estos versículos en los cuales estamos reflexionando, nos hemos dado cuenta de estos 4 planos. Ahora veamos lo que Dios habla. En pocas palabras, Dios está dando datos a Habacuc de lo que iba a ocurrir. Un ejército inesperado iba a venir a invadir e imponer con toda su furia. Veamos por aquí el versículo número 5. Dice: «Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis». En esta parte vemos cómo Dios está haciéndole ver a Habacuc que el ejército de los caldeos iba a llegarles de una manera inesperada. En otra versión dice: van a ver algo que los va a dejar con la boca abierta. Si alguien se los contara, no lo creerían. En fin, aquí podemos darnos cuenta cómo verdaderamente el pueblo judío estaba totalmente despistado. No se daban cuenta del mal que habían hecho al alejarse de la ley mosaica y que al alejarse Dios debía poner orden para continuar con su plan. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 41, hay una referencia a este versículo 5. Así dice. Dice ahí en esa parte de Hechos, dice: «Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique». En este pasaje de Hechos, los apóstoles estaban proclamando el Evangelio, y con estas palabras básicamente lo que querían comunicar es: tengan cuidado, Dios tiene un plan. Estén alineados con Él o no, Dios seguirá con ese plan. Así que más vale que se alineen al plan. Y esto es lo mismo que Dios nos dice a nosotros el día de hoy. Yo tengo un plan. Vengan, alíñense a este plan. Les conviene. Tendrán una vida eterna. Vale la pena alinearnos a este plan entonces. No sea que de repente nos alcance la muerte de una manera inesperada y ahí ya no habrá más remedio. Y ahora veamos el pasaje del versículo 6 al 9 de este Habacuc 1. Y aquí vemos 2 palabras claves que es imposición invasiva. Dice así estos versículos, dice: «Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que caminan por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volverán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena». Aquí Dios les estaba dando a conocer que ese pueblo caldeo iba a imponer su poder de una manera invasiva. ¿Qué necesidad tenía el pueblo de Israel de sufrir de esta manera? Dios les había elegido como su pueblo, les había dado leyes que preservarían su vida en tanto llegaba el Mesías prometido. Lo único que tenían que hacer era guardar esa ley y mantener su fe, pero no. Se dejaron influenciar hasta quedar despistados y por lo mismo vulnerables. Ya lo vimos hace un momento. Dios tenía que continuar su plan y estaba usando a ese pueblo de los caldeos para poner orden en su pueblo elegido para continuar con su plan de redención a través de Cristo. Esto nos hace ver que cuando Dios elige, en ocasiones usa lo que sea a su favor con el fin de continuar con su plan de redención. Y si su plan es volver nuestro corazón hacia Él, usará cualquier cosa para hacernos rendir ante Él. Que no se nos olvide, Dios es el que manda. Veamos ahora de los versículos 10 al 11 y ahí nos damos cuenta de cómo el pueblo de los caldeos estaba inconsciente en cierta manera. Dice: «Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza
y levantará terrapién y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. El pueblo de Israel era despistado. Habacuc estaba, digamos que consciente, pero este pueblo revela su vulnerabilidad. Era un pueblo inconsciente. Se imponía e invadía con ímpetu, y esto le estaba llenando de una gloria temporal. Estaba muy ocupado en seguir conquistando con avaricia lo que se le ponía enfrente, pero no estaba pensando más allá de eso. Estaba tan orgulloso de su ejército poderoso que puso como un dios su propia fuerza. Y esto lo hizo vulnerable. Su fuerza le hizo inconsciente del plano completo y quedó vulnerable. Y lo peor del caso es que no solo vulnerable a su presente, sino vulnerable y perdido en el panorama divino que no tiene que ver solo con este mundo, sino con la eternidad. Así nos pasa. A veces estamos tan enfocados en aquí y ahora que nos olvidamos de la realidad que nos muestra el Evangelio de que un día estaremos en una eternidad con Dios o en una eternidad sin Dios. ¿Dónde queremos estar en esa eternidad? ¿Cómo ves? Tú y yo aquí en este 2020 que nos agarró de una manera inesperada, con ímpetu y pues invasivamente. Como decía al principio del episodio, era una polvareda que se veía a lo lejos en un paisaje desértico que incluso no parecía que fuera a entrar en nuestro territorio. Pero de pronto llegó y nos vimos adentro de toda esa polvareda. ¿Será que Dios con esta pandemia nos quiere volver aún más hacia Él, hasta el punto de que quedemos rendidos a sus pies? Pienso que sí. ¿Qué vamos a hacer con esto que nos está tocando vivir? ¿Vamos a tener miedo y a dejar que nos aplaste, nos marque? ¿O vamos a dejarnos moldear por Dios para retomar el plan de redención que Él ha preparado para nosotros a través de Cristo? Porque nos espera una eternidad. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Le vamos a seguir despistados espiritualmente? ¿Vamos a estar solo en un plano consciente, bien informados, pero lejos del plano divino? ¿Vamos a vivir aprovechando oportunidades financieras, sacándole provecho y ventaja a todo, sin dejar un espacio en nuestras vidas para glorificar a Cristo con lo que somos y con lo que hacemos? Después de esta reflexión, bien vale la pena mejor vivir con la mirada hacia arriba, desde ese plano completo con el que Dios ve. Oremos a nuestro Dios. Dios, te bendecimos y te damos gracias por esta reflexión que podemos ver en este libro de Habacuc. Ayúdanos, Padre, por favor, para no estar solamente en un plano despistado, o en un plano consciente, o en un plano ventajoso, sino acercarnos a ti para tener el panorama completo, el plano completo, ahí donde estás tú. Ayúdanos, Padre, a siempre mantenernos en tu camino, Señor. A tampoco ser inconscientes como ese pueblo caldeo que luego confundió su fuerza con un Dios. No importa dónde nos creamos fuertes en nuestra humanidad, que eso no se convierta en un Dios para nosotros. Ayúdanos a siempre reconocerte a ti como nuestro Dios, como ese Dios de gloria que está con nosotros y que nos guarda. Te rogamos que nos ayudes para que todo esto que estamos viviendo no nos aplaste, no nos sacuda, sino que logremos permanecer firmes en nuestra fe, sin estar en confusión, sin estar despistados, sino permaneciendo en la fe que es en Cristo Jesús. Ayúdanos para que ese poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas, el cual nos ha dado una vida nueva, nos permita seguir avanzando con la esperanza que tenemos de un día encontrarnos contigo en la eternidad.
Te bendecimos, ayúdanos a hacer luz por donde andemos. Y guarda a todos mis amigos que escuchan este podcast. Y guarda también mi vida y la de nuestras familias. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Los invito la próxima semana a continuar con estos estudios que estamos teniendo de Habacuc y también a escuchar nuestra música en Spotify o en YouTube, poniéndole ahí Davo Guzmán, y ahí encontrarán algunas canciones. Dios les bendiga.